Carta del apóstol Juan a todos nosotros. En el capítulo 2 vamos a leerlo desde el verso 1. Y a su nombre. Si usted lo tiene, puede colocarse sobre sus pies. Gloria al Señor, para escuchar y leer esta palabra. Evangelio según San Juan, capítulo 2, verso 1. Leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: ¿no tienen vino? Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que le servían: haced todo lo que os dijeren. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevarlo al maestresala. Y se lo llevaron. Amén. Padre celestial, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, bendito Dios, porque nos permite leerla, escucharla y poderla predicar. Pedimos que tu presencia sea en medio de nosotros. Llévate lo que no es tuyo, Señor. Llévate, bendito Dios, cualquier pensamiento contrario a tu palabra. Que sea tu presencia en nuestras vidas. Háblanos a nuestros corazones. Quita lo que tenga que quitar, Señor, y llénanos de ti. Llénanos de tu presencia. Llénanos de tu gloria, Señor. Edifícanos, consuélanos, exhórtanos, bendito Dios, que salgamos diferentes de este lugar, conforme a lo que tú quieras para cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Y a su nombre. Puede sentarse glorificando el nombre de Dios. Amén. Las bodas de Caná. ¿Cuántas veces usted ha leído las bodas de Caná? Muchas veces. Y cada vez que la leo, cuando dispongo mi corazón, siempre encuentro algo nuevo, algo diferente, algo que está detrás de las letras, algo que está oculto. Y Dios quiere hacer algo en nuestras vidas. Cuando la palabra de Dios viene a nosotros, es Dios el que hace algo en el interior del corazón. Y a su nombre. Aquí vemos a María, que estaba en esas bodas que se estaban celebrando. Las bodas en esa época no demoraba un día, 2 días, demoraba a veces una semana o más de una semana. Las bodas se hacían en la casa del papá del esposo. Ahí se celebraban las bodas. El que corría con todos los gastos era el esposo o su papá. Ahí la esposa, la familia, la mamá, nada. Todo corría por gasto del Señor. Y a su nombre. Por gasto del esposo, por el dueño de la casa. Los invitados, la que se iba a casar, la mujer, no pagaba y no colocaba ni un solo peso. Bendito sea el nombre del Señor. Hermana Mariel se alegra, gloria a Dios. Solo le toca ¿a quién? Al esposo. Y a su nombre. Que se va a casar con la esposa. Esa era la costumbre en esa época. Y eso todo lo hizo Jesucristo, amén. Jesucristo está preparando morada para nosotros. ¿Dónde? En los cielos. ¿En la casa de quién? Del Padre. Y la esposa, que es la iglesia, ¿cuánto tiene que poner? Nada, porque Jesucristo lo pagó, ¿qué?
todo. Bendito sea el nombre del Señor. Así como el esposo corría con todos los gastos, el esposo Jesucristo corrió con todos los gastos por su iglesia, por la salvación, por la sanidad. Bendito sea el nombre de Dios. ¿No se alegra por eso? No hay que pagar ni un solo peso, no hay que poner nada. Ya todo lo puso Jesucristo de Nazaret. ¿Y nos está llevando a dónde? Al cielo. Allá le está preparando la morada. Nosotros no tenemos que poner nada. Él lo pone todo. Esa era la costumbre y por eso Jesucristo pagó el precio en la cruz del Calvario. Por su llaga fuimos nosotros curados, y a su nombre. Pero aquí vemos a una mujer, María, que había vivido con su hijo, que tenía ciertos pensamientos de quién iba a ser su hijo. Cuando el Señor Jesús tenía 11, 12 años y estaba en el templo, y ella lo vio hablando con los doctores, con los escribas sobre la palabra de Dios, ella guardaba en su corazón la grandeza que iba a ser el Señor Jesucristo, lo grande que iba a manifestar en esta tierra, y lo guardaba en su corazón. Y ella reconoció el poder de Dios. Ella reconoció el poder de su Hijo Jesucristo, y a su nombre. Ella se acabó el vino, ¿verdad? Se acabó el vino. Y ella fue donde Jesús y le dijo: ¿qué? No tiren vino. Le voy a decir algo. Ella sabía que su hijo no tenía plata. Ella sabía que Jesucristo no tenía una chequera o no tenía cuenta en el banco para ir a comprarle vino a ellos. Ella sabía que Jesucristo no tenía un peso en ese momento. Pero se acerca al Señor Jesús. No tienen vino. No tienen vino. Entonces, cuando sabe que no tiene vino y se le acerca, no lo hace con la intención de que, tú tienes confianza con aquel dueño, con el que vende los vinos. Ve allá con el que vende vino. Ve allá y dile que traiga vino para la boda. Ese no era el pensamiento. No era el pensamiento de María, la madre de Jesús. Amén. No era el pensamiento. Ella sabía que su hijo tenía el poder para hacer un milagro. Ella sabía que Jesucristo podía hacer algo con el vino. No que Jesucristo iba a sacar la plata para comprar el vino. No que iba a comprar la plata para sacar el vino, sino de que ella sabía que su hijo podía obrar un milagro, que su hijo podía hacer algo, que su hijo podía cambiar todas las cosas, y a su nombre, que su hijo podía darle vino a esos que estaban ahí. No que podía comprar, no que podía sacar la chequera, no tenía plata, ni que podía prestarle al amigo influyente. Ella no fue donde el amigo influyente, sino fue donde su hijo, ¿quién? Jesús, y a su nombre. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Fue donde su hijo. Es bonito reconocer y saber que Jesucristo tiene el poder para hacer algo. Amén. María no fue donde los conocidos o los terratenientes, fue donde su hijo. Sabía que él podía hacer algo, que él tenía el poder, pero él todavía no había hecho ningún milagro. Todavía no había hecho nada. No había sanado, no había curado a nadie, pero ella sabía que él podía hacer algo. Y a su nombre. Cuando tú sabes que Jesucristo puede hacer algo en tu vida, ¿tú qué haces? Te acercas a Jesús. Amén. Cuando el que está enfermo sabe que Jesucristo puede hacer algo, se acerca a Jesús. Cuando el que tiene dificultades sabe que Jesucristo puede hacer algo, se acerca a Jesús
Y María, la mamá de Jesús, se le acercó a Jesús. No tienen vino. La respuesta de Jesús, ¿cuál fue? ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Es decir, todavía no era la fecha para manifestarse. Y a su nombre. No era la fecha para manifestarse al Señor. Pero Jesucristo, ¿qué hizo? El versículo, mire el versículo 5. El versículo 4 dice: Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Pero en el versículo 5, mire lo que dice: su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Entre versículo y versículo no hubo segundos, hubo espacio de tiempo, de pronto unos minutos. Y Jesucristo empezó de pronto a decir y a pensar en su interior: oye, esta mujer, mi madre, se me acercó, pero no ha llegado mi hora, todavía no. Y María allá calladita, y su semblante de pronto no era muy alegre, y eso. Y el Señor Jesús la vio, le dijo: vamos a hacer algo. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a hacer algo, amén. Y entonces Jesús le hizo seña a María, a su mamá. Le hizo seña, le dijo sí. Con su rostro le dijo sí. Y después, ¿qué hizo María? Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que Jesús, ¿qué? Os dijere. Ella no le dijo primero a los siervos. Yo sé que esa mujer se movió por una orden de Jesús, porque Jesús había aceptado hacer algo en las bodas de Caná. Si ella se le acerca a Jesús y Jesús le dice de esa manera, yo me imagino que ella guardó distancia y no se movió. Pero cuando recibe la orden de Jesús, lo voy a hacer. Ella viene y dice: siervos, hagan todo lo que Jesús os diga. Bendito sea el nombre del Señor, y a su nombre. Ojalá los católicos hicieran todo lo que Jesús les dijera. Amén. María le dice a todo el mundo: hagan todo lo que mi hijo les dice. Ella no se puso en la mitad. Díganme a mí y yo le digo a él. Mira, me dicen esto. Y Jesús le dice: bueno, que hagan esto. Hagan esto. No, ella en ningún momento, ella simplemente se apartó y dijo que hagan todo lo que Jesús les diga, porque sabía que Jesús tenía el poder para hacer algo, y a su nombre. Porque sabía que el poder estaba en Jesucristo de Nazaret, en su Hijo, y que Él era algo diferente, que era alguien diferente en esta tierra. Por eso esta mujer se le acercó. No le dijo: dame un chequecito ahí, préstame 1000 dracmas para comprarle vino a todo esto. No. Muchas veces nosotros nos vamos a lo físico, ¿verdad? Nos vamos a lo económico enseguida. ¿Necesitamos algo? Ah, no, fulanito. Ah, no, sutanito. Pero ¿por qué no vamos donde el Señor? No tienen vino. La gente de pronto pensaba, ¿qué había que hacer? Comprar vino. No, lo único que se puede es comprar vino. La alegría de esas personas estaba en consumir vino, en los matrimonios. Y nadie había hecho un milagro de ese estilo. Entonces de pronto se pensaba: no tienen vino. No, hay que comprar vino. Pero Jesucristo desde este momento se iba a manifestar, aunque todavía no había llegado su hora. Pero porque se lo pidió a alguien que guardaba respeto, alguien que sabía que Él tenía el poder
lo hizo. Bendito sea el nombre de Dios. Cuando los hijos de Dios le piden a Dios, le piden a Jesucristo, y Jesucristo sepa que no, mi hijo sabe que yo tengo el poder para hacerlo, que yo tengo el poder para cambiar, que yo tengo el poder para transformar, lo voy a hacer. Bendito sea el nombre de Dios. Y se movió. No tenemos que echarle de pronto agua sucia a María porque algunos cometen el error de adorarla, de venerarla. No. Esta mujer era una mujer prudente, era una mujer que sabía quién era a su hijo y que iba a ser su hijo. Por eso tenía la visión de que Jesús podía hacer algo. Bendito sea el nombre del Señor y a su nombre. No que tenía contacto con el político. No que no, ve donde fulanito que traiga una carta y con esa carta ve donde el otro. No, nada de eso. No tienen vino. Había una necesidad apremiante en el momento. No tienen vino. Un milagro. Que este milagro es ¿qué? Externo. Hubo uno no cercano a Jesús como María, sino un hombre principal en la sinagoga. Un hombre que tenía un puesto muy alto en la sinagoga. En el versículo 40 de Lucas capítulo 8 dice la Biblia: cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. El verso 41 de Lucas 8 dice: entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. ¿Quién era Jairo? ¿Uno de los principales? No, era principal. ¿Dónde? En la sinagoga. Tenía una posición. Sabía quién era. En la sinagoga él mandaba: recojan la silla, pongan la silla, pasa, coge el manuscrito, léelo. Era principal en ese lugar. Pero sabía que en la sinagoga no había milagros. Sabía que en la sinagoga no se producía nada. Sabía que en la sinagoga no había vida. ¿Y qué hizo? Fue donde tenía que ir, y a su nombre. Fue donde Jesucristo de Nazaret. Amén. Porque había escuchado de Jesús y fue y se postró. Se postró ante sus pies. Un judío no se postra delante de nadie. Un judío no se postra delante de una imagen. Un judío no se postra delante de un objeto. Un judío se postra delante de Dios. Y él se acercó a Jesús y se le postró a Jesús y a su nombre. Dice: y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, y a su nombre. Le rogaba que entrase en su casa. ¿Por qué? Porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba, la multitud le oprimía. Jesucristo no le dijo a Jairo: no te postres delante de mí, no te postres delante de mí. A muchos le dijo: no le diga que yo soy el Cristo, no le diga que yo fui el que te hizo el milagro. Pero a Jairo no le dijo nada. Jairo se postró y él se fue con Jairo. ¿Por qué? Porque él veía el interior de Jairo, y en el interior de Jairo había fe. En el interior de Jairo sabía que Jesucristo tenía el poder. En el interior de Jairo sabía que el que estaba enfrente no era un hombre cualquiera, era el Hijo de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Y se postró delante del Hijo de Dios para que su necesidad fuese solucionada. María fue donde Jesús. Jairo fue donde Jesús. Este era un milagro que tenía que producirse en la vida internamente. Ella tenía enferma
y estaba muriendo. De pronto se veía su semblante externo, pero el problema era dentro del cuerpo. Amén. Era dentro de la piel. Y sabía Jairo que tenía el poder para sanarla. Y a su nombre, que tenía el poder para sanarla. Pero mientras iba en el camino, ¿qué pasó? Se murió. La niñita de 12 años se murió. Y vinieron los siervos y le dijeron: Jairo, Jairo, ya no moleste más al maestro, porque tu hija ha muerto. Tu hija ha muerto. Esos siervos no sabían quién era Jesús. No sabían que Jesús tenía el poder para resucitar. Y entonces Jesús viene y se le adelanta y le dice, antes que llenen de duda a Jairo, antes que llenen de incredulidad a Jairo: no te preocupes, Jairo, ella está durmiendo. Ella está durmiendo. Y a su nombre. Mire lo que dice, verso 50 de Lucas 8. Oyéndolo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y será ¿qué? Salva. Bendito sea el nombre de Dios. No temas. Porque las palabras de los siervos querían llenar de temor a Jairo, querían llenar de incredulidad a Jairo. Muchas veces hay palabras de personas, de hermanos o de familias, de familiares en tu casa, que te quieren llenar de temor, que te quieren llenar de angustia, que te quieren llenar de incredulidad, diciéndote: no, ya ella murió, ya no se puede hacer nada. Bendito sea el nombre de Dios. Y sí se puede hacer algo, amén, porque Jesucristo es poderoso para hacerlo. Jesucristo es poderoso para sanar. Jesucristo es poderoso para resucitar. Jesucristo es poderoso para cambiar las cosas. Bendito sea el nombre de Dios. Jesucristo lo puede hacer. Jesucristo lo puede hacer de nuevo. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Qué hay que hacer? Sacar ese temor de nosotros, sacar la incredulidad de nosotros. Cuando a veces nos quiere venir la duda, el Señor Jesús se nos adelanta y dice: no temas, no temas, no le dé cabida en tu corazón el temor, no le dé cabida en tu corazón el miedo, no le dé cabida en tu corazón la incredulidad. No temas, que yo puedo hacer algo. Bendito sea el nombre de Dios. Y a veces estamos angustiados y hay tribulaciones, pero cuando viene esa palabra del Señor, ¿qué pasa en nuestra vida? Hay paz, hay tranquilidad, amén. Y ya el milagro iba a ser diferente. Ya no iba a ser de una sanidad, iba a ser de una resurrección. Ya el espíritu y el alma en esa jovencita no estaban, ya se habían ido. Era un milagro todavía más tremendo, amén. Pero Jairo iba y tenía en su mente el milagro de la sanidad, no el milagro de la resurrección. Y antes que fuese embargado y lleno de dudas, Jesucristo le habla. ¿Qué dice el verso 49? El verso 51. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentaciones por ella. Pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Tremendo, ¿verdad? Verso 54. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces, ¿qué? Su espíritu volvió. Ya no estaba su espíritu ahí. Su espíritu volvió e inmediatamente se levantó. Y él mandó que se le diese de comer. Y a su nombre. ¿Qué había ahí? Estaba el alma y el cuerpo, pero no estaba ¿qué? El espíritu. Porque cuando él clamó: muchacha, levántate, ¿qué fue lo que volvió? El espíritu. Es decir, ¿qué había en la muchachita? Alma y cuerpo, ¿verdad? Todavía el alma no se había ido. Se había ido era el espíritu.
Primero, cuando las personas mueren, sale el espíritu. Y después, cuando sale el espíritu, sale el alma. Ese es el orden que hay. Vayámonos a Génesis. Gloria al Señor Jesús y a su nombre. Génesis 25. Verso 8. Dice la Biblia: y exhaló el espíritu, y murió Abraham en buena ¿qué? Vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. ¿Qué exhaló? ¿Qué significa exhalar? Inhale, exhale. Exhale, ¿qué es? Salir. Entonces, cuando dice y exhaló su espíritu, ¿qué quiso decir? Que salió el espíritu. Y a su nombre salió el espíritu. Y después que salió el espíritu, ¿qué fue lo que salió? Murió, ¿verdad? En ese momento murió. Y después salió el alma. Ahí mismo en el libro de Génesis, capítulo 23. Gloria al Señor Jesús. Que habla sobre la muerte de Sara. Ella fue sepultada. Y Sara fue sepultada. Vayámonos primeramente a Génesis 35. Génesis 35, en el verso 18. Este es el pasaje. Génesis 35, verso 18. Y aconteció que al salirse el ¿qué? El alma. ¿Qué dice entre paréntesis? Pues murió. ¿Por qué había muerto? ¿Por qué había muerto? ¿Por qué había muerto? Porque se le salió el espíritu, exhaló. El espíritu exhaló. ¿Cómo quedó el cuerpo? Muerto, ¿verdad? Pero ¿qué está todavía en el cuerpo? El alma. ¿Qué hace el alma? Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, pues estaba muerto, se le salió después el alma, y a su nombre. Es decir, que primero sale el espíritu, ¿verdad? Y después que sale, ¿por qué sale el alma? Porque ya ese cuerpo no tiene vida. ¿Qué se le había ido a la hija de Jairo? El espíritu, ¿verdad? Pero Jesús clamó. ¿Y qué pasó con ese espíritu? Volvió al cuerpo de esa niña. ¿Y qué pasó con la niña? Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Y a su nombre. Tenía el poder Jesucristo. Tiene el poder Jesucristo. Exaltado es el nombre de Dios. Cuando la gente recurre a Jesucristo, hay un milagro. Bendito sea el nombre de Dios. El que necesita un milagro lo va a recibir en Jesucristo de Nazaret. He sido testigo de milagros, de sanidades. Bendito sea el nombre de Dios, porque Jesucristo lo puede hacer. Volvamos al libro de los Hechos de Juan. Libro de Juan, en el capítulo 2, sobre las bodas de Caná. Todavía no estaba el milagro. Amén. Apenas María dijo: hagan todo lo que Jesús le diga. Verso 6 del capítulo 2. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3
cántaros. Jesús le dijo: llenad estas tinajas. Y las llenaron ¿hasta dónde? Hasta arriba. Llenad estas tinajas de agua. ¿Cuántas tinajas habían? 6. 6 es número de hombre. El Señor Jesucristo se glorifica en el hombre y a su nombre. ¿Y qué hicieron los siervos? ¿La llenaron hasta dónde? Hasta arriba. ¿La llenaron hasta la mitad? ¿La llenaron una cuarta parte? No. ¿La llenaron 3/8? 3/4? No. ¿La llenaron hasta dónde? Hasta arriba las tinajas. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Y de qué la llenaron? De agua. Verso 8. Entonces les dijo: sacad ahora y llevarlo al maestresala. Y se lo llevaron. ¿Dónde estaban las tinajas? Estaban en un cuarto, estaban en la sala, estaban en la calle. ¿Dónde estaban las tinajas? ¿Qué dijo Jesús? Sacad ahora. ¿Usted saca algo cuando está dónde? Cuando está guardado. ¿Cuando está dónde? Dentro. Hazme el favor, sácame esto. Usted va y lo saca ¿para dónde? Para la calle. ¿Dónde estaban las tinajas? Adentro. Estaban guardadas. ¿De qué se llenaron las tinajas? De agua. Nosotros tenemos que ser como esas tinajas. Bendito sea el nombre de Dios. Llenarnos de agua. ¿Y dónde se llena uno de agua? Adentro. En la intimidad con Dios. En la presencia de Dios. Los siervos de Dios nos llenan. Y a su nombre. Cuando uno recibe la palabra de Dios en lo secreto, en lo íntimo, Dios nos llena con su palabra y a su nombre. Estaba Daniel orando 1 día, 2 días, 3 días, 20 días, 21 días. Y al 21 día vino un ángel del cielo y lo llenó de la palabra de Dios y a su nombre. Y le dijo: esto es así y así. Las 70 semanas, esto y esto. Se llenó Daniel de la palabra. Porque estaba ¿dónde? En oración, adentro, en la intimidad con Dios, llenándose de la palabra del Señor. Tenemos que ser como esa tinaja, amén. Llenarnos de agua ¿hasta dónde? Hasta arriba. Si tenemos un poquito de agua y nos pasa algo en la calle y reaccionamos bien, ese poquito de agua se acaba. Y nos viene otra situación, ya no vamos a reaccionar de la misma manera porque ya no hay ¿qué? No hay agua. Pero el que esté lleno de la palabra de Dios siempre va a mostrar a Cristo Jesús en todo momento. Bendito sea el nombre de Dios, amén. En todo lugar y a toda hora, porque está lleno de la palabra. ¿Qué hicieron estos siervos? ¿Qué hicieron los siervos? Sacaron las tinajas. Primero las llenaron y después las ¿qué? Las sacaron. ¿Qué sacaron? ¿Qué sacaron de las tinajas? No. ¿Qué sacaron? Agua. Sacaron agua. Ellos sacaron agua. Vamos a leer la Biblia. Entonces, verso 7, Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. ¿Qué había en las tinajas? Agua. Entonces les dijo: sacad ahora y llevarlo al maestresala. ¿Y se lo qué? ¿Qué se llevaron? Agua. Se llevaron agua. No se llevaron vino, se llevaron agua. Jesucristo no le dijo: hey, te voy a dar 1000 dracmas y tú ves allá y en el camino échale vino. Ellos sacaron agua. Verso 9. Cuando el maestresala probó ¿qué? El agua hecha vino. Cuando sacaron las vasijas era agua. Pero cuando llegó al maestresala, ¿qué era? Vino. Bendito sea el nombre del Señor. Pero ¿por qué sucedió eso? Por la obediencia de esos siervos. Porque se sujetaron al consejo de María. Hagan todo lo que Jesús les diga. Ellos nos dijeron: ¿y para qué vamos a llevar agua? Si llevamos agua, el maestresala y el esposo es capaz y nos linchan. Ellos no dijeron nada de eso.
cogieron las tinajas de adentro, las sacaron, bendito sea el nombre de Dios, y llevaban ¿qué? Agua. Dieron el primer paso y habían 2 deditos de vino. Dieron el segundo paso, habían 4 deditos de vino. Iban por la mitad, estaba la mitad llena de vino. Llegaron al maestresala, todo era vino dentro de las tinajas. Y a su nombre, bendito sea el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque en la obediencia, en la marcha, cuando tú consigues la palabra de Dios y la pones por obra, va a haber un milagro en tu vida. Va a haber la transformación en tu ser. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque hacemos todo lo que Jesús nos diga. Y a su nombre, gloria al Señor Jesús. Cuando tú hagas todo lo que Jesús te diga, sin tú decir nada, sin tú objetar nada, sin poner excusa, bendito sea el nombre del Señor, va a ocurrir un milagro. Si ellos se detienen, esa agua no se hubiese convertido en vino. Amén. La llevaron hasta allá y fue cuando terminó de convertirse en vino. ¿Por qué le digo esto? Porque en Jesucristo de Nazaret, en Dios, todo es un proceso. No es de la noche a la mañana. Amén. Todo es un proceso. Esta muchachita de 12 años que murió fue un proceso. Tuvo que volver el espíritu a ella. Amén. Y después se tuvo que levantar. Y después Jesús le dijo: denle de comer. Todo ocurrió de pronto rápido. Sí, pero fue un proceso. Hay procesos de Dios que son rápidos. Hay procesos de Dios que son lentos. Bendito sea el nombre del Señor. Y este proceso del agua convertida en vino fue por la obediencia de los siervos. Cuando ellos sacaron las tinajas, sacaron agua. Pero cuando llegaron al maestresala, ya todo era vino. Si a ti te dan un consejo y te dan una palabra de Dios, llega hasta el final. No te detenga, porque entonces vas a ver algo raro. Amén. Va a estar entre agua y vino. Usted se ha tomado un jugo cuando le echan bastante agua. ¿A qué sabe? Agua, ¿verdad? O usted se toma una gaseosa que tiene mucho azúcar y le echa agua y le echa bastante agua. ¿A qué sabe? Agua. Así muchas personas, su vida es insípida. Su vida no es tan buena. ¿Por qué? Porque dejan sus procesos en Dios por la mitad. Porque apenas están empezando y ya dejan tirados los procesos. Y su vida no es cambiada y no es transformada. Bendito sea el nombre de Dios. Pero el que recibe a Jesucristo como Señor y Salvador y sigue sus pasos y continúa, Dios va cambiando. Dios va llenándolo de su palabra, y esa palabra la va convirtiendo en vino. Bendito sea el nombre del Señor. Y el que está triste ahora va a estar gozoso. Y el que antes decía malas palabras ahora va a bendecir a los demás. Y el que antes odiaba a todo ahora ama a todo y ayuda a todo el mundo. ¿Por qué? Porque el agua que depositó Jesucristo un día en su vida ahora ya se convirtió en vino. Ahora muestra la alegría del Señor. Ahora su vida está llena del gozo de Dios. Ahora viene y predica la palabra de Dios, ora por los enfermos, sale a la calle a predicar. Siempre muestra a Jesucristo porque está lleno de vino. Bendito sea el nombre de Dios. De vino del Espíritu Santo de Dios, del vino que Jesucristo lo ha llenado en su vida. Exaltado es el nombre de Dios. Para poder manifestar ese vino, tenemos que llenarnos primeramente ¿de qué? De agua. Si no nos llenamos de agua, entonces no va a venir el gozo del Señor. No le estoy diciendo que ahora tome vino, no. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Más bien seáis llenos del Espíritu Santo de Dios. En la medida que seamos llenos de la palabra de Dios, así vamos a ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Y en el principio el Espíritu Santo se movía sobre ¿qué? Las aguas. El Espíritu Santo se mueve donde hay agua.
El Espíritu Santo se mueve es donde hay palabra de Dios. El Espíritu Santo se mueve es donde hay llenura de Dios. Y el Espíritu Santo es el vino nuevo, y a su nombre. Y es el vino bueno. Le voy a decir algo, que este esposo no escatimó en gasto. Este esposo de las bodas de Caná compró buen vino. Compró buen vino. Mire lo que dice la palabra de Dios cuando el maestresala probó esto. Y a su nombre, el poder de Dios. Verso 10. Y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han vivido mucho, entonces ¿qué? El inferior. Mas tú has reservado el buen vino ¿hasta dónde? Hasta ahora. No hubo tres clases de vino. Dice, todo hombre sirve primero ¿qué? El bueno, y después sirve el inferior, ¿verdad? Bueno e inferior. Pero él no le dijo, tú primero serviste un buen vino, después serviste un inferior, y ahora serviste un buen vino. No le dijo eso. Todo hombre sirve primero el buen vino y después el inferior. Y él le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, pero tú, al esposo, has reservado el buen vino ¿hasta dónde? Hasta el final. Es decir, que el vino que él había entregado era bueno, ¿verdad? Pero este era aún mejor, porque este provenía de una fuente que no sabía el maestresala. Provenía del cielo, amén. Provenía del poder de Jesucristo. Provenía de las palabras de Jesucristo de Nazaret. Y a su nombre. Nosotros somos a veces como esa gente, como todo el mundo. Todo el mundo sirve primero el buen vino y después ¿qué? El inferior. Todo el mundo hace primero lo bueno y después se va cansando. Primero viene y le sirve al Señor con gana, con gozo. Recibe una palabra de Dios, la voy a poner por obra. La hace lunes, la hace martes, la hace miércoles, la hace jueves. Y el viernes ya se cansa. Y ya la entrega no es la misma. ¿Qué va haciendo la entrega? Disminuyendo, disminuyendo, disminuyendo. Y viene uno y le da lo inferior a Dios. Va uno al ayuno, se llena del poder de Dios, se llena de la gloria de Dios, va al devocional, va a una vigilia, va a una campaña, se llena de la gloria de Dios, y esos días está fogoso, está lleno del poder de Dios. Pasan 10 días, 20 días, y ya ese fuego no está ahí. Y ahora su entrega a Dios es inferior. No es la misma como los primeros días que recibió la palabra de Dios. El primo de nuestra hermana Idania, Ronald Barros, vea, ese hombre ponía por obra la palabra literalmente los primeros días. Una vez el pastor presidente, nuestro pastor, predicó el poder del silencio. Dice la Biblia que aún el necio cuando calla es contado por sabio. Y entonces él, voy a poner por obra esa palabra. Y el lunes, ¿y Ronald dónde está? Callado, no habla. Y el lunes en la tarde, y Ronald no hablaba. Y lunes en la noche, Ronald no habló. Ahí, ¿y qué le pasa a Ronald? En una libretica, el poder del silencio. No habló durante 2 días. Pero ya el tercer día ya lo tiró todo, ya habló lo que no había hablado en unos días. ¿Dio qué? Dio lo inferior. El poder del silencio lo había tomado literalmente. No era así, pero él lo tomó literalmente. Pero cuando muchas veces hacemos eso, después pasan los días y nos cansamos. Nos cansamos, nos cansamos, nos cansamos. Y nuestra entrega no es la misma. Bendito sea el nombre de Dios. Pero Dios viene y nos sacude. Hey, ¿qué te pasa? Haz lo mismo que en el principio, que tu entrega sea buena. Dame lo superior para mí, no me dé lo inferior. Dame lo superior. Este esposo
se quedó callado. No dijo, yo no sé de dónde salió ese vino, sino que se tomó todo para él. Bendito sea el nombre del Señor. Y Jesucristo en ningún momento dijo, yo fui el que lo hice. Yo fui el que dije que se convirtiera el agua en vino. No, no lo hizo, porque era un favor que le estaba haciendo la mamá. Y a su nombre, gloria al Señor Jesús. Tenemos que acercarnos a Jesús, amén, y saber que Él tiene el poder para hacer algo. ¿Cuál es la dificultad que tú tienes? Jesucristo tiene el poder para hacerlo. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué está pasando en tu casa? Jesucristo tiene el poder para cambiar eso. Amén. Pero se necesita de un proceso, se necesita de un tiempo en el cual, ¿qué tienes que hacer tú? Sacar la tinaja llena de agua, que en algún momento, cuando llegue a determinada fecha, eso se va a convertir en vino. Bendito sea el nombre del Señor. Las tinajas no eran transparentes, no se veía lo que estaba pasando. Los siervos no saltaban, ¡hey, todavía hay agua! ¿Qué vamos a hacer? Nada. Las tinajas eran de piedra, no se veía. Muchas veces no se ve lo que Dios está haciendo en nosotros, pero está trabajando. Exaltado es el nombre de Dios. Muchas veces no se ve lo que Dios está haciendo en el papá, en la mamá, en el esposo, en la esposa, pero Dios está trabajando. ¿Qué tenemos que hacer? Seguir caminando y después vamos a ver lo que Dios estaba haciendo en el interior del corazón del hombre. Amén. Vamos a verlo y vamos a ver, oye, mira, y este está cambiado. Y este que no venía más a la iglesia, ya está viniendo, y ya está haciendo esto, y está haciendo lo otro. ¿Por qué? Porque Jesucristo está obrando en el interior del corazón. Amén. Nosotros no lo podemos ver, no podemos ver qué estaba sucediendo dentro de esas tinajas. La composición química del agua, H2O, se estaba cambiando y estaba formándose ¿en qué? En vino. En la composición química del vino, yo no sé cuál es, pero se estaba convirtiendo en vino. Bendito sea el nombre de Dios. Las moléculas, las uniones de las moléculas ya no eran la misma, ya era una unión diferente. Ya no era agua, sino que era vino. Y todo ocurrió en un lapso de tiempo. Exaltado es el nombre de Dios. Este fue un milagro que se vio. La de la hija de Jairo también se vio. Pero primero la enfermedad era por dentro, que nadie la ve, y a su nombre. Pero cuando somos como Jairo y somos como María, la madre de Jesús, que reconocemos que Jesucristo tiene el poder para hacerlo, que reconocemos que Jesucristo puede cambiar todas las cosas, Él lo puede hacer, y a su nombre. Cuando el pueblo de Israel estaba oprimido porque habían dejado a Dios, ¿qué hacían? Se volvían a Dios, clamaban y le pedían ayuda a Dios. ¿Y qué hacía Dios? Levantaba a un libertador, levantaba a un juez, levantaba a un hombre lleno de Él, levantaba a un hombre lleno de su gloria y libertaba al pueblo de Israel. Exaltado es el nombre de Dios. Vamos a meternos adentro, vamos a guardarnos, a ser como esas vasijas, amén. Dejar que los siervos de Dios nos llenen de su palabra, dejar que los ministros de Dios nos llenen de su palabra, y nosotros ahí llenándonos de la palabra, llenándonos de la Biblia, llenándonos de los mandamientos de Dios, llenándonos del conocimiento bíblico del Señor. Y algún día eso se va a convertir en vino, y a su nombre. Cuando tú estudias la palabra de Dios, cuando tú la lees, tienes conocimiento, pero algún día eso se va a convertir en rema, eso se va a convertir en revelación, y ese es el vino del Señor. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque viene de la boca de Dios, sale de la boca del mismo Señor, porque Él tiene el poder para hacerlo. Yo estoy contento porque Dios está haciendo algo en mis hijos, porque Dios está haciendo algo en mí, que de pronto no pensaba que Dios lo iba a hacer, pero ya han pasado bastantes semanas y he visto que Dios se ha encargado de alguna situación
que estaban viviendo mis hijos. Y antes, unos años atrás o unos meses atrás, no, esto va a demorar hasta largo tiempo, va a demorar hasta largo tiempo, pero Dios estaba trabajando y Dios continúa trabajando. Bendito sea el nombre del Señor, amén. Bendito sea el nombre de Dios, porque Dios sigue trabajando. Exaltado es el nombre de Dios, pero tenemos que recurrir a Jesús. Lo primero que te suceda, si te sucede algo, lo primero que tú vas a hacer es recurrir al Señor. Vete a la oración, vete a la palabra, vete a Dios, porque Él está diciendo, tú eres el que tiene el poder para hacerlo. Después, ¿qué tenemos que hacer? Hacer todo lo que Jesús nos diga, y a su nombre. ¿No le parece bonito ese consejo? Ese consejo de María, la madre de Jesús. Hagan todo lo que Jesús les diga. Los católicos tienen que estar buscando, oye, ¿qué más dice Jesús que tenemos que hacer? Oye, si te pegan en una mejilla, pon la otra. No hay que chismosear, no hay que hacer esto, no hay que odiar. Eso me lo dice Jesús. El amor hacia los enemigos. Pero ellos no hacen todo lo que Jesús le dice. Hacen lo que dice María, pero María no dice nada. Es decir, que viene y escucha, no, que María, que esto, no, que la intercesora, ella intercedió ante Jesús en la boda de Caná. Claro que ella intercedió, pero ella dijo, se echó a un lado, hagan todo lo que Jesús les diga. Ella no decía, vengan a mí y yo voy a Jesús y después así. No, ella se echó a un lado. Entiéndase, ¿con quién? Con Jesús. Y los siervos fueron donde Jesús, y Jesús le dijo, llenen estas tinajas, bendito, y ellos las llenaron. Ahora sáquenla y después llévenla al maestresala. ¿Se entendieron? Amén. Eran con Jesús. Tenemos que entendernos es con Jesús, y a su nombre. No con el papá que tiene plata, no con la mamá, no con el vecino, no es con el que puede solucionar el problema. Tenemos que entendernos es con Jesús, y a su nombre. Bendito sea. Y vamos a ver el milagro de Dios, amén. Vamos a ver la sanidad, vamos a ver la resurrección, vamos a ver el agua convertida en vino, y a su nombre. El que está lleno de vino, el vino representaba la alegría, representa el gozo. Si una persona es cambiada, es transformada, es porque dentro de él está el vino de Dios, el vino nuevo del Espíritu Santo de Dios, amén. Exaltado es el nombre de Dios. Pero tenemos que saber que Jesucristo tiene el poder para hacerlo. Muchos cristianos vienen y no saben que Jesucristo tiene el poder. No conocen a Jesús, no se acercan a Él, no se postran delante de Jesús. ¿Qué hizo Jairo? Se postró, se arrodilló a los pies del Señor, reconociendo su deidad, reconociendo su divinidad, reconociendo que Él podía sanar a su hija. Y hay muchos cristianos que no reconocen eso. Buscan primero soluciones en otros lugares. Buscamos soluciones primero en otros lugares, en otras situaciones, y después, cuando ya la hacemos toda y vemos que no sucedió nada, es cuando vamos donde el Señor Jesús. Oye, ¿por qué te demoraste tanto? ¿Por qué no viniste enseguida? Tenías que venir enseguida donde mí y hubiese sido la cosa totalmente diferente. Amén. Hay que reconocer el poder de Dios, y a su nombre. Exaltado es el nombre de Jesucristo de Nazaret. David, cuando iba a la batalla, él iba y consultaba a Dios por el Urim. El Urim y el Tumim, las piedras que había en el pectoral del sacerdote. Y cuando el Urim se encendía, ve a la guerra, ve a la batalla. Pero él consultaba a Dios, porque sabía que si Dios le decía que sí, iba a obtener la victoria, iba a vencer. Amén. Iba a haber dificultad, sí, pero la victoria iba a estar, y a su nombre. No podemos quedarnos en los primeros pasos, tenemos que seguir hacia adelante.
Si tú tomaste una decisión porque Dios te la dijo, sigue con esa decisión hasta el final. Amén. Hasta el tiempo indicado, hasta el momento donde Dios te lo indique. Jesucristo le dijo a los siervos: llévenlo al maestresala. No que deténganse en el camino y llamen al maestresala. No, llévenlo hasta donde está el maestresala. Es decir, le puso ¿qué? Un lugar. Dios nos pone a nosotros un lugar, nos pone a nosotros una fecha. De pronto no la sabemos, porque el que sabe los tiempos, ¿quién es? Dios. Pero Dios, cuando lleguemos a esa fecha, a ese lugar, vamos a tener la paz de Dios que era hasta aquí. Bendito sea el nombre del Señor. Pero tenemos que movernos. Amén. No podemos buscar atajos. No podemos buscar, no, que venga el maestresal acá. No, Él nos dijo que la lleváramos hasta allá. Pero es que estas tinajas pesan de agua. No, vamos a llevarla hasta allá. Y a su nombre. A veces dice: es que esto pesa. Es que esto que me está pasando es pesado. Yo lo quiero ya. No, llévalo hasta allá. Bendito sea el nombre de Dios. Llévalo hasta el lugar donde Dios te ha indicado. Llévalo hasta el momento donde Dios te ha indicado, y ahí va a ocurrir el milagro. Bendito sea el nombre del Señor. El maestresala probó y quedó sorprendido del poder del Señor. Eso fue por el poder de Dios, pero él no lo sabía. Bendito sea el nombre del Señor. Eso fue un milagro tremendo. Nadie lo había hecho, pero María sabía que Jesús podía hacer algo. María no sabía que Jesús podía convertir el agua en vino, no. Sabía que podía hacer algo. No podemos nosotros decirle a Dios qué es lo que tiene que hacer. Amén. Que Dios lo haga como Él quiera, y a su nombre. Que Dios lo haga como Él quiera. Yo te invito a colocarte sobre tus pies. Gloria al Señor Jesús. Y a su nombre. Gloria al Señor Jesús. Carga con las tinajas. No dejes las tinajas a mitad de camino. Llévalas hasta donde te han dicho. Bendito sea el nombre del Señor. Si quieres levantar algún deseo, pisotea ese deseo. No vamos a llevarlo, vamos a buscar otro medio para llevarlo. No, como Jesús te lo dijo. Exaltado es el nombre de Dios. Hazlo como Jesús te lo diga. Vamos a seguir el consejo de esa gran mujer. Háganlo como Jesús se lo dijo. Si Jesús le dijo así, háganlo de esa manera. No es que yo lo quiero hacer de esta manera. No, no, no. Como Jesús te lo diga. Bendito sea el nombre del Señor. Como Dios te lo diga. Padre celestial, gracias, bendito Dios, por tu maravilla, Dios. Gracias, Señor, por tu grandeza, Dios. Gracias por tu palabra, Dios. Hemos, bendito Dios, escuchado tu palabra, Dios. Y muchas veces sabemos que no hemos recurrido a ti, Señor. Que no hemos sido como María, ni hemos sido como Jairo. Que hemos sido y hemos sabido que tú tienes el poder para hacerlo. Algunas veces lo hemos hecho, Señor. Algunas veces hemos esperado y hemos hecho todo lo que tú nos dices, Señor. Pero en esta hora, Dios, si hemos hecho algo, Dios, que tú no nos has dicho, perdónanos, Dios. Si no hemos esperado, perdónanos, Señor. Si no hemos recurrido primeramente a ti, a buscar tu poder, perdónanos, Señor. Ayúdanos a esperar todo en ti, Señor. Ayúdanos a culminar el proceso, porque de pronto después vendrá otro proceso. Bendito sea el nombre del Señor. Si tú estás viviendo proceso, mi hermano, culmina ese proceso. Llévalo hasta el final. No lo dejes a media. Llévalo hasta el final. Que cuando lo lleves hasta el final, vendrá otra palabra de Dios para tu vida, para que tú continúes hacia adelante, para que tú sigas adelante. Pero siempre en la mitad del proceso, si vive dificultades, ten siempre la confianza que Jesucristo
Jesucristo tiene el poder para obrar, que Jesucristo tiene el poder para hacerlo, que Jesucristo tiene el poder para sanar, que Jesucristo tiene el poder para cambiar y para transformar una vida. ¿Qué está esperando tú? Que Dios te cambie a alguien. Sigue tú adelante, marcha, que Jesús lo va a hacer. Bendito sea el nombre de Dios, porque Él está obrando. Él está convirtiendo esa agua en vino. Él está convirtiendo el agua en obediencia. Está convirtiendo eso que está en el interior, que tú no puedes ver, pero Jesucristo sí lo está haciendo. Bendito sea el nombre de Dios. Así como los siervos no veían dentro de esas tinajas, nosotros no podemos ver lo que está sucediendo dentro del corazón, pero Dios lo está haciendo en una madre, en un padre, en un hijo, en una hija, en un esposo, en una esposa. Reconoce la grandeza del Señor. Póstrate delante de Dios y sepa, mi hermano, sepamos, bendito Dios, que Él puede hacerlo, que Él tiene el poder para hacerlo. Gracias, Señor, por tu palabra, Dios. Gracias, bendito Dios, que esta fe, Dios, siempre esté en nosotros, Dios. Ayúdanos a llenarnos en lo guardado, Dios, en lo secreto de agua, Señor. Que seamos llenos de agua hasta arriba, Padre, de los pies hasta la cabeza, Señor. Que en nosotros haya palabra, Dios, palabra tuya que viene de tu boca, que sale de tu boca, Señor, y que esa agua, bendito Dios, se convierta en vino, que esa agua se convierta en gloria, que esa agua se convierta en poder. Llénate, mi hermano, en los secretos de la palabra de Dios. Llénate de la presencia de Dios, y después, cuando esté lleno, sal a predicar. Ora por los enfermos, ora por el necesitado, y Dios va a hacer grandes cosas. Bendito sea el nombre de Dios. El que está a punto de separarse, con la palabra tuya de consejo, Dios lo va a unir, porque va a convertir esa agua en vino, porque va a obrar un milagro. Espera el milagro de Dios, porque Cristo es todopoderoso. Bendito sea el nombre de Dios. Exaltado es su nombre. Bendito sea la gloria de Dios, y a su nombre, bendito sea su nombre. Jesucristo puede hacerlo de nuevo. Él tiene el poder para hacerlo. Simplemente haz todo lo que la palabra de Dios te diga. Haz todo lo que está en la Biblia. Hale el consejo, así como te dijeron el consejo, hazlo. Bendito sea el nombre del Señor. Llega hasta el final, porque no es eterno el camino, es hasta un cierto punto, hasta donde está el maestresala. Pregúntale al Señor: Señor, ya el maestresala está cerca, muéstramelo. Bendito sea el nombre. No es eterno, mi hermano. No son 10, no son 20, no son 30 años para que tú veas el milagro. Es hasta donde Dios lo ha dispuesto. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, Dios. Danos entendimiento, danos sabiduría de las cosas, Dios, para saber discernir cuál es el tiempo correcto, para saber discernir cuál es el momento correcto, Señor. Te doy la gloria, Señor, te doy la honra a ti, Dios, la alabanza, Padre, porque tú vives y reinas, Dios. Ayúdanos siempre a postrarnos como Jairo, Dios, a dejar nuestro cargo, a dejar nuestra posición para rendirnos ante ti, Dios. A ti sea la gloria, Señor, a ti sea la honra y la alabanza. Gracias, Padre celestial. Gracias, Dios, te damos en esta hora, Dios, por poder escuchar tu palabra, Dios, por enseñarnos, Dios, por corregirnos, Señor amado, porque queremos hacer las cosas como a ti te agrada. Dios mío, en esta hora cada vida de mis hermanos la coloco delante de ti, para que tú los lleves con bien a sus casas, Dios, y los traigas nuevamente, Dios amado, al servicio de Santa Cena, Dios amado. Oh Dios, te pido que tú seas en medio de este caminar de ellos, y que cada día, Dios, ellos te muestren a ti como testimonio, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bendiga a su hermano que tiene a su lado, y bueno, los esperamos en el servicio de la tarde.